Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana que nos ha dado su santo y bendito Espíritu, hermanos, para que nuestra vida cada día nos acerque cada día más al Señor. Qué hermoso es vivir bajo los propósitos de Dios. Qué hermoso es vivir, queridos hermanos, luchando por hacer la voluntad divina. Porque la iglesia de Cristo, hermano, ha entrado en una fase de lucha. Que, que, que nuestro Señor, hermano, estamos en batallas espirituales. Entender, queridos hermanos, que vivimos bajo contra quien está luchando. Es importante entender que en este tiempo tenemos que nosotros aferrarnos a la bendita y preciosa palabra de Dios, aferrarnos al Espíritu Santo, porque de ahí depende, de ahí vienen las luchas, de ahí vienen las luchas. Ahora se escucha, se escucha ahora. Bueno, creo que vamos a hacerla a la antigüita.
Ahora creo que sí ya se escucha, ¿no? Es que, sí, gracias. Ya anda fallando ya el cablecito de la transmisión. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Que vivimos, queridos hermanos, bajo propósitos de Dios, pero también bajo propósitos del diablo. Habrá mucha rebelión para ese entonces. Lo que estamos viendo hoy, queridos hermanos, es la manifestación de la rebelión, de la apostasía en el tiempo final. Las Escrituras nos enseñan, queridos hermanos, de que en este tiempo ahí poseamos un post, allá una imagen, donde enseña que si el diablo engañó a la gente, a los ángeles, hermanos, que ellos tenían instrucción de las Escrituras, ¿cuánto más a la gente que no agarra las Escrituras y las pone por obra? El no tomar las Escrituras y obedecerlas, el no tomar las Escrituras y leerlas, se llama rebelión. Porque la palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios. Dios habla a través de ella. La oración, nosotros hablamos con Dios, pero la palabra Dios habla con nosotros. Es una conversación. Y cuando el creyente no tiene conversación con Dios, tendrá conversación con el diablo. La Biblia es muy clara. Son dos cosas. O es Cristo o es el diablo. O es el reino de Dios o es el infierno. O es el Espíritu Santo o es otro espíritu. No hay otra cosa. Eso lo dice en el libro de Gálatas. En el 5, 14, 15, 16 nos enseña que dice que de otra manera, para que no podáis hacer lo que vosotros querráis. Entonces, o están sujetos a uno o están sujetos al otro. Eso fue lo que pasó en el huerto. La rebelión, hermano, cuando el hombre es insujeto, cuando al hombre no le interesa poner por obra su palabra, queridos hermanos, otro espíritu se va a acercar, un espíritu engañador. Ese espíritu engañador, hermano, también es un maestro. La serpiente, o sea, el diablo también es un maestro. Por eso dice, hermano, que sembró cizaña. ¿Qué significa la cizaña? La cizaña significa una falsa enseñanza. Ese es el significado de cizaña, falsa enseñanza. Quiere decir que el diablo estuvo enseñando mientras el creyente estaba dormido, mientras el creyente no entiende que el evangelio, no entiende que en este tiempo el que no se agarra de la palabra, hermano, se agarrará de la mentira. El diablo está enseñando a mucha gente a rebelarse como sucedió, queridos hermanos, en los cielos. Va a usar la misma estrategia que usó en los cielos, usó la misma estrategia en el huerto y usará la misma estrategia para el tiempo final. Usará la misma estrategia. Llamará a gente, queridos hermanos, a gente lejos de la verdad. A la gente que prefiere la ignorancia, porque la mentira se disfraza de verdad. Hay una verdad al desnudo, pero hay una mentira, hermano, que no le gusta ser descubierta, sino que se tapa con la verdad. Tiene una apariencia de verdad. En este tiempo nos estamos preparando, mejor dicho, ya entramos en ella, en la mayor apostasía que dice la Escritura, hermano, que dice la bendita palabra en Tesalonicenses, hermano, que nos acercamos a una apostasía, a una gran rebelión, hermano, para este tiempo. Pero dice que la Escritura, hermano, que esto fue lo que el Espíritu me habló en esta mañana, hermano, que muchos... Dice que muchos apostatarán
apostatarán de la fe. Mientras el Espíritu de Dios, hermano, está llamando a su pueblo a confiar en la palabra, a obedecer a la palabra. Esa palabra, yo confío en Dios. Esa palabra, yo creo en Dios. Simplemente, hermanos, son palabras aprendidas de memoria. Porque confiar en Dios, creer en Dios, es realmente saber lo que está escrito. No es un pensamiento. El Evangelio no son ideologías, no son filosofías, no son ideas, no son razonamientos, no son palabras bonitas. Por eso en 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, hermano, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. O sea, ellos no... Vean lo que dice la Escritura. Hay otra versión que dice, el Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe, prestarán oídos a falsos maestros. Vean que dice espíritus engañadores. El espíritu engañador que había en el huerto era el diablo. Por lo tanto, creo que el diablo es su maestro. Es su maestro de la mentira. ¿A quienes llama? ¿A quienes enseña? A los que no les importa poner por obra su palabra. A los que tienen deseos de rebelarse contra Dios. A esos llama. A los insujetos. A los que no temen a Dios. Van a ser instruidos. Van a ser instruidos por un maestro llamado el diablo. Un espíritu, dice... Algunos desertarán, apostatarán a falsos maestros y seguirán enseñanzas demoníacas. Seguirán enseñanzas demoníacas. Se trata de embaucadores hipócritas por la conciencia empedernida, que prohibirán tanto el matrimonio como el uso de ciertos alimentos, siendo así que Dios los ha creado para que los fieles conocen la verdad, disfruten de ellos dándole gracias. Dice que, hermano, este espíritu harán, hermano, que la gente no disfrute del diseño de Dios. No disfrute, queridos hermanos, de los propósitos divinos. Hará que eso fue lo que destruyó en los Adanes. Los Adanes, hermanos, que lo que hizo la serpiente, la enseñanza, fue echar abajo, hermano, el disfrute del matrimonio. Enseñarán eso, pero dice que también matrimonio significa, echarán abajo la unión con Cristo. Matrimonio significa la unión con Cristo. Toda cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Dice que la enseñanza del diablo, los que están aprendiendo mentira, los que están siendo enseñados en la mentira, dice que prohibirán todo casamiento. Acuérdense que la iglesia, después que la iglesia sea arrebatada, hermano, va a casarse con el Hijo, con el amado Jesús en los cielos. Pero hay dos manifestaciones para el tiempo del arrebatamiento. La iglesia santa, obediente, hermano, porque Jesús no se va a casar con una iglesia desobediente, rebelde, respondona, insujeta. No se va a casar con ella. Jesús no se va a casar con una iglesia inmadura, que no sabe, hermano. Él se va a casar con una iglesia madura, que sabe respetar, que sabe sujetarse. Pero el otro grupo, hermano, no van a ir a las bodas. Van a ir a sacar cuentas con Él. Los rebeldes van a ir a sacar cuentas con Él. Por eso el Espíritu, mientras dormía, hermano, me habló, me dijo, algunos confían en sí mismos como justos. Y empezó el Espíritu a hablarme y empecé a escribir. Por eso dice claramente que vino una versión, dice que ellos van a desertar de la fe. Una versión dice, hermano, estamos ante algo tremendo, hermano. La apostasía dice, hermano, que seductores aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames.
tendrán una señal de infames, tendrán una señal, dice la versión latinoamericana, tendrán una señal de infames, tendrán una señal de necios, tendrán una señal, dice la versión sencillo. El Espíritu ha dicho claramente que en los últimos tiempos, algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus engañadores y obedecerán obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a la gente hipócrita y mentirosa, capaz de sentir vergüenza de nada. O sea que no sienten vergüenza, hermanos, por desobedecer a Dios. No sienten vergüenza por ir en contra de la voluntad divina. No sentirán ninguna vergüenza. O sea, creerán que está bien. Por eso dice que tendrán la conciencia cauterizada. O sea, creerán que están bien. Hermano, estamos ante maestros que estarán enseñando rebelión, que estarán enseñando a desertar de la verdad. Por eso, hermano, maestros, la televisión es un maestro, las redes sociales es un maestro. Depende de lo que usted mira en sus ojos, ese es su maestro. Mira, hasta los psicólogos lo dice, hermano, el comportamiento social. Hay muchos videos de hermanos que están estudiando el comportamiento social y hermanos que están en contra de la agenda, hermano, de las élites mundiales. Y ellos saben, hermano, que están vaciando y enseñando a hombres, hermanos, con capacidad de un conocimiento, de una sabiduría. Donde claven sus ojos, ese será su maestro. ¿Qué es lo que pasa? Tendrán, hermanos, así se van a comportar. Pero la gente dice que no, que son muy inteligentes, son muy sabios. La Biblia dice que profesan ser sabios, son necios. Mientras el diablo está gritando, mientras hay gente metida, hermano, descubriendo toda esta mentira en las redes sociales, hay gente que está diciendo, dejen de estar mirando contenido chatarra, dejen de estar mirando novelas, dejen de estar mirando productos chinos, dejen de estar mirando productos, hermanos, de los árabes, dejen de estar mirando ese tipo de contenido, hermano, que vacían solamente, hermano, la mentalidad, su conocimiento. Porque eso, el que no se llena de la palabra, hermano, está vacío. Un espíritu engañador está obrando en su vida. Pero dicen que no. Pero eso lo dice el Espíritu claramente. Por eso hay mucha rebelión. Dice que estarán enseñando, se dejarán enseñar por enseñanzas diabólicas. Serán engañados. Lo que va a provocar es hipocresía. Va a provocar mentira. Dice que ya no sienten vergüenza por sus malas acciones. Dice la versión simplificada. Nos estamos acercando, o estamos ya en el tiempo de la rebelión, donde estos que están, hermanos, que han sido enseñados por espíritus engañadores, se van a rebelar contra Dios. Bueno, ya están rebelándose contra el diseño de Dios. Dice que ya no sienten vergüenza por ir en contra de la voluntad divina. ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Cuánto tiempo pasas buscando la palabra? De esa manera se van a comportar. Aunque dice en el libro de Lucas que ellos, hermanos, confiarán en sí mismos, tendrán mucha confianza en sí mismos de que son justos, pero viven despreciando. Este espíritu es engañador, hermano. Estamos viviendo tiempos donde los hombres, tanto y fuera de la iglesia, están cada día más alejados de Dios y de la verdad. Vivimos tiempos de rebelión, tiempos de engaño, tiempos de mentira. Pues el engaño, hermano, el engaño no es un acto de no decir la verdad, sino que es un acto de ir en contra de la verdad. El engaño, queridos hermanos,
es una enseñanza basada en la mentira. Esto fue lo que el Espíritu me dijo esta mañana. El engaño es una enseñanza basada en la mentira. Es una enseñanza. Yo por eso cuando veo esto, hermano, digo, oh, hermano, qué tremendo. Es una enseñanza basada en la mentira. La gente piensa que todo lo que ve, que necesita tener una persona que les esté diciendo lo contrario. No, hermano, son espíritus. La gente piensa que no conversa con el diablo. Hay gente que piensa que son tan abusados que el diablo le hace los mandados que no los domina en su mente, no les enseña. Toda rebelión, toda desobediencia, todo pecado, toda maldad, todo odio, toda desprecio, menosprecio, todo orgullo, altivez, arrogancia son enseñanzas del diablo. El poner malas caras son enseñanzas del diablo, son conductas. Hermano, tenemos 1000 cosas para sacar sobre cómo es el comportamiento del diablo. Usted lo puede encontrar en 1 de Romanos 1:28. Lo puede usted encontrar en 2 de Timoteo 3:1. Lo puede usted encontrar ahí. Las 18 características. 666. El 666 es el carácter del diablo. No solamente tiene el carácter, también tiene los pensamientos y también tiene las actitudes. El 666. Y por eso nosotros tenemos que revisar, que cuando revisemos nosotros las escrituras, que nosotros no se halle la maldad, que no se halle la rebelión, que no se halle el pecado. Porque el Señor está buscando en los corazones, como en el caso, hermano, del querubín en Ezequiel 28. Dice que él estaba en el Monte Santo, era hermoso, tenía una hermosa apariencia. Pero no dice la Escritura que hasta que él pecó. No dice eso la Escritura. Dice hasta que se halló la maldad en él. Lo que representa que la palabra de Dios, que escudriña el corazón. ¿Qué es lo que escudriña el corazón? ¿Escudriña lo bueno? Sí, pero también escudriña lo malo. Por eso cuando usted ve en Apocalipsis, hermano, cuando le habla a las iglesias, ellos lo primero que dijeron, el Señor dijo, tienes cosas buenas, pero también le digo, tiene cosas malas. Lo bueno no lo salvó. Dice que confiaban. Entonces eso quiere decir que, hermano, que ellos confiaban en que tenían cosas buenas, que hacían cosas buenas. Confiaban en eso de que iban a ser salvos. Confiaban de que tenían el respaldo divino. Hace poco el Señor me dijo, yo no voy a respaldar la maldad, no voy a respaldar el pecado, no voy a respaldar la rebelión, no voy a respaldar la desobediencia. No la voy a respaldar, digo, porque yo no soy ministro de pecado. No soy ministro de la injusticia. No lo va a respaldar. Así que si la gente quiere seguir en su punto de desobediencia, hermano, y salen las cosas bien, a lo mejor Dios los entregó a esa rebelión. Pero Dios no respalda lo que está mal fuera de sus propósitos, de su voluntad. Es imposible, hermano. ¿Acaso Dios respaldó la decisión de Balaam de ir a maldecir al pueblo de Dios? Cuando le dijo, ve, esa palabra, ve, le digo, ve a tu propia destrucción. Por eso la gente que se rebela, que va en contra de la voluntad de Dios, más adelantito lo está esperando un ángel con la espada para volarle la cabeza, para quitarle el tiempo de vida. Nada más les esperan juicios, nada más les espera, hermano, que su tiempo de vida en esta tierra se acorta. Se acorta. No saben si mañana van a morir en su propia rebelión. Mira el caso de Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu. ¿Qué tan tremendo es mentir al Espíritu? Ellos jamás se imaginaron que ese día iban a morir.
Jamás se lo imaginaron. Habían sido instruidos, ellos honraban más al diablo. ¿Por qué honraron? Porque estaban honrando a su maestro. Estaban honrando la mentira. Y la mentira es, hermano, ellos habían escuchado a la serpiente, ellos habían escuchado al diablo. Y se creyeron, por eso se rebelaron contra el Espíritu. Estaban engañando a los hombres, los apóstoles. Sin embargo, el Espíritu reveló que ellos estaban mintiendo. Traían una enseñanza diabólica. La rebelión, la insujeción, la falta de respeto es una enseñanza diabólica. Porque se oponen a Dios. Es una enseñanza diabólica. El tiempo que le dediquen a Dios, el tiempo que se le dediquen a ser obedientes. Por eso cuando usted ve en el libro de Eclesiastés, y cuando usted se vaya a acercar a la bendita palabra, hermano, no se acerque a leerla. Acérquese a obedecerla. Si no va usted a acercarse a obedecer al Señor, mejor dedíquese usted, hermano, váyase al mundo, ¿verdad? Yo no le estoy aconsejando que se vaya al mundo. Pero eso demuestra que son del mundo. Si usted no está dispuesto realmente a obedecer al Señor, pues dedíquese a vender tamales. Porque esto no es para usted. El Evangelio no es para usted. El Evangelio no es para los rebeldes. El Evangelio no son para los insujetos. El Evangelio no es para blasfemar en contra de Dios. Por eso mucha gente va a blasfemar en contra de Dios diciendo que son hijos, pero irán en contra de su diseño. Por eso dice en Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Otra versión dice: acércate dispuesto a obedecer. No te des prisa ni con tu boca ni en tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. No dejes, versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que lo fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Hará que todo lo que digas, se haga, se venga abajo. Si no vas a ir a obedecer, si no te vas a acercar a Dios para obedecer, mejor vete al mundo, hermano. Dedícate a otra religión. Aunque la Escritura dice que esto es en el último tiempo. El diablo está preparando un ejército. Por eso el ejército de Dios son la gente que teme, la gente de los santos. El ejército de Dios que Dios está preparando a los maduros, hermanos, que van a enfrentar al sistema, que van a enfrentar a Satanás y a todos sus demonios, porque la gente ya está endemoniada. Todos esos que están matando gente, están rebelándose contra Dios, ya está endemoniada. Ya el espíritu de Satanás, el espíritu demoníacos están dentro de ellos ya. Esto es bíblico y no solamente yo lo enseño, lo enseña mucha gente. Porque vamos a enfrentar nosotros a Satanás y a los demonios, el diablo, todos los vamos a enfrentar. Claro, a través de personas. Por eso el anticristo, ¿qué cree que va a ser el anticristo? ¿Va a ser una persona o la personificación de Satanás encarnado en la vida de un hombre? Es Satanás en vivo. Así que estamos ante una realidad. ¿Les parezca a mucha gente o no? Esa es una realidad. Todo aquel que odia. ¿Por qué crees que Judas, hermanos? ¿Qué tenía Judas en su corazón? Tenía a Satanás. Entregó a Jesús. Porque el diablo, Satanás, odia todo lo que es obediencia. Lo odia, hermano. Él no puede sujetarse. Él se rebela, no puede sujetarse. Por eso, queridos hermanos, estamos ante la enseñanza. Y vean lo que dice la Escritura ahí. Dice claramente: algunas personas dejarán de confiar, serán enseñadas, serán engañadas, obedecerán sus enseñanzas. El diablo viene causando rebelión, apostasía, enseñando la mentira.
enseñándole mentira. ¿Cuál es la mentira? Es la rebelión, hermano. La mentira es la rebelión. El Espíritu lo dice claramente. Que hermano, que la enseñanza de la mentira, hermano, de la mentira es la rebelión. Es la rebelión. Yo cuando empecé a escribir, digo, Padre bendito, la enseñanza de la mentira es la rebelión. Los que se dejan enseñar porque no abren su escritura, porque no oran, porque no quieren sujetarse, están siendo... Hay un maestro, porque si el Espíritu, la Escritura dice en Romanos 10:14 dice, hermano, mucha gente odiará estas enseñanzas, pero el Espíritu es el que muestra. Romanos es 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Todo aquel que vive en el Espíritu es imposible que cause su vida causa rebelión. El temor a Dios le impide, hermano, oponerse a la voluntad divina. Le impide porque el Espíritu de Dios está. Prefiere morir antes de desobedecer a Dios, porque hay temor en su vida. Pero la rebelión, la maldad, la carne, hace, hermano, que se oponga. Por eso hay quienes no son guiados por el Espíritu. Judas dice claramente que estos son los que no oran. Judas dice que, hermano, que estos son los que son los carnales, son los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Estos causarán una división. ¿Qué es división? División significa desunión. También significa divorcio. Eso significa. No quieren ningún trato. Por eso dice que el Espíritu dice que prohibirán casarse, o sea, prohibirán casarse con Cristo, prohibirán toda cercanía con el Señor. Entonces quiere decir que la enseñanza del diablo, la enseñanza de la serpiente, es no tener contacto ni con la oración, ni tener contacto con la bendita palabra. No la vayan a poner por obra, la pueden leer, por eso el engaño es, la pueden leer, pero no la pongan por obra. Ustedes pueden ir a hablar, a orar, digan todas las palabras que quieren, pero no que su corazón no se constricte, no se humille, que su corazón no se arrepienta. No prometan nada. Eso es lo que el diablo engañó a mucha gente. Porque aquellos demonios cuando oraban, estaban en el templo, cuando vieron a Jesús, le dijeron, ¿tú qué te tienes que meter conmigo? No nos eches. No me eches de esta actitud, no me eches de este pecado, no me eches de este comportamiento. Los que se dejan enseñar la mentira son aquellos que no les preocupa poner por práctica su palabra. Desprecian el señorío, dicen Judas, y menosprecian la palabra de Dios, aunque la leen, la ignoran. Sabiendo, hermano, que la bendita palabra dice que es poder de Dios, es la fuente de poder para cambiar la actitud del hombre. La serpiente engañó a Eva, un espíritu engañador. ¿A quiénes llamó? ¿Por qué llamó a Eva? No llamó a Adán. ¿Por qué llamó, queridos hermanos, a Eva? Porque Eva era insujeta. Era insujeta. El diablo va a instruir solamente a la gente insujeta que no le gusta ser enseñados, que no les gusta ni enseñar enseñados por el Espíritu. Por eso no pueden decir que la rebelión, la desobediencia, el pecado fue una enseñanza del Espíritu Santo. El no cumplir con Dios, hermano, no pueden decir que es una enseñanza del Espíritu Santo. No lo pueden decir. Y tendrán que reconocer, queridos hermanos, que eso es de ellos, no es del Espíritu.
Y por lo tanto tenemos un grave problema si confesamos que es de nosotros. Y todavía es un peor problema si todavía creemos que nos los enseñó el Espíritu y ya se considera una blasfemia. Por eso el diablo está levantando su ejército otra vez, como lo hizo. Se está preparando para hacerle la guerra a Jesucristo cuando venga. Está levantando un ejército de gente que se rebela, gente desobediente, gente en el pecado, gente en la maldad. Se levantarán contra el Señor, contra aquellos que se esfuerzan por poner en obediencia a su palabra y el temor a Dios. Que cuando usted lee en Apocalipsis, hermano, en Apocalipsis cuando habla sobre los 1000 años, usted ve que ahí van a aparecer ellos, van a aparecer los rebeldes, van a aparecer los desobedientes. Y dice que cuando, dice, ven en Apocalipsis 20, bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección y segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que están, esos serán sacerdotes de Dios y el Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y usted dice, bueno, ¿quiénes son estos a quienes va a reunir? Los va a reunir contra la batalla. Van a reunir a los insujetos, a los rebeldes, a los que no vieron a la maldad, a los que confiaron en sí mismos, a los hermanos, aquellos los que no temían a la palabra. Satanás tiene que buscar a sus alumnos, a los que se parecen a él. Jesús lo mismo lo dijo, que el alumno no es mayor que su Señor, pero llegará el día donde serán iguales. Satanás piensa también lo mismo, que aquellos que fueran sido instruidos, aquellos que desprecian la palabra, que no quieren poner por obra la palabra, aquellos que se rebelan contra Dios, a eso los va a reunir. Y vean lo que dice. Un día estarán con ellos. Eso es el ejército. Ese es el ejército de Satanás. Los rebeldes, los desobedientes. Y está hablando de gente cristiana. Y subieron, dice, y subieron sobre la altura de los tierras y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Rodearon, ¿qué dice? El campamento de los santos. Oh, hermano. El temor a Dios no es dejar de faltar culto. El temor a Dios es poner por obra su palabra, es andar como sabio. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Es que andar como sabio. Dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Aborrece lo que está mal. En su vida, no en la vida de los demás, en su vida. Mucha gente que no agarra la Biblia, no agarra su palabra y la ponen por obra, está siendo enseñada para rebelarse, para ser parte del ejército, sean hombres y mujeres, jóvenes, niños, porque más abajo lo dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. No importa quiénes eran. Por eso aquí hay mucho engaño del diablo. Dios tiene un ejército de obedientes, un ejército, una multitud de gente obediente que prefiere morir antes de desobedecer a Dios. Pero la gente rebelde, la gente que se prepara para la apostasía, aquellos que están siendo instruidos en la mentira, son aquellos que se van a reunir con su maestro llamado Satanás. Se van a reunir con su maestro, hermano, para que le hagan la guerra a los santos. Le hagan la guerra a los santos.
rodearon el campamento. Todos ellos que engañaban, hermano, dice que fueron atormentados. Engañaban. ¿Por qué engañaban? ¿Qué engañaban? ¿Qué fue lo que ellos engañaban? Hermano, engañaban a decir la verdad, andar en la verdad. Engañaban porque decían que eran hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso dice, hermano, que Jueces 5:31 dice: así aparezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó, dice, 40 años. Que los que te aman, dice que cuando salen ellos producen paz a la tierra. Producen paz a la tierra. Los hijos de Dios producen paz. Pero las enseñanzas del diablo, hermano, provocan rebelión, hacer lo malo. Se rebelan contra Dios, hermanos. Por eso es increíble, porque estamos ante la mayor rebelión del hombre contra Dios. Satanás está preparando un ejército de gente que no lee las escrituras. La gente que, si ya con el deseo, fíjate, ya lo tienen el deseo de no voy a poner por obra su palabra, no me voy a sujetar aunque la Biblia lo diga, no voy a hacer lo que la Biblia diga. Ah, hermano, así hablaba Satanás, así habla el diablo. Ese es el lenguaje del diablo. Imagínense, hermanos, si nosotros dice que Cristo esté en nosotros, Cristo esté en nosotros. ¿Usted cree que así habla nuestro Señor Jesús? ¿En qué parte podemos ver, entender un pedacito, cuando menos, que diga que Jesús se rebeló contra el Padre? Por eso el Señor dijo que todo aquel que no trae esta doctrina, esta forma de hablar, no es de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no está en él. No está en él. No nos engañemos, no está en él. Pero como piensan de que un demonio no los puede llegar a ministrar, piensan que no puede llegar un demonio, hermano, y hacerles, meterles ideas en su cabeza que eso es una instrucción. Primera de Juan 3:8 dice: 7 hijitos, nadie os engañe, en que el que hace justicia es justo como él es justo. Mientras dice que aquel que oraba en el templo dice que confiaba a sí mismo como justo. Confía, pero ¿qué dice? Hijito, no se engañe. El que hace justicia es justo. El que hace las cosas correctamente como Dios manda es justo. No se creía justo, sino que practicaba la justicia. Practicaba lo que es correcto. Ese es el justo, el que practica lo que es correcto, el que hace lo que Dios manda, el que se somete. Justicia significa, hermano, el que se somete a la autoridad, a las leyes divinas. Ese es el justo. Por eso en Romanos dice que los justos no son los oidores, sino son los hacedores. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. El que odia al prójimo, el que aborrece al prójimo, el que no, hermano, no tiene misericordia de los demás, no es de Dios. O sea, Jesús no está en su corazón. Esta será la actitud del tiempo final. ¿Por qué cree que están matando gente sin despiadadamente? Dice que son hijos de Dios, que están haciendo un favor a Dios. Es el diablo metido en ellos. El que se levanta, hermanos, sin el propósito. Jesús no está en su vida. Pueden debatir lo que quieran, pero el mensaje es: amémonos, dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. O sea que los hijos del diablo no soportan que los otros estén haciendo lo correcto. No lo soportan. Y te empiezan a atacar, te crees muy justo, te crees muy santo, te crees esto, te crees los otros. Y empiezan, hermano, con un argumento. Ese es el lenguaje del diablo. Así habla, por eso se lo dijeron a mi Señor Jesús. Estos mismos que eran hijos del diablo le dijeron al Señor a Jesús, le dijeron, por buena hora no te vamos a matar, sino porque te dices que eres hijo de Dios, porque dices que Dios te habla, porque dices que Dios te revela, porque tú tienes comunión con el Padre, por eso te vamos a matar, por eso no te aguantamos. Porque tú todo el tiempo estás orando, porque tú todo el tiempo estás buscando al Señor, estás tratando de hacer lo correcto. Por esa razón te vamos a matar, porque eres espiritual. Pero haznos todo lo que nosotros te pidamos. ¿Será que nos puedes hacer esto? Lo hacía. Por eso no te vamos a matar. Mientras nos estés dando lo que nosotros querramos, no te vamos a matar. Pero no incluyas a Dios en esto. No metas a Dios en esto. No metas a Dios en esto. No hables de Cristo en esto. No nos hables de la palabra, porque por eso sí te odiamos. Por eso no te soportamos. Por eso no te queremos. Jesús se lo dijo. A la misma Juan dice algo. Estos son hijos del maligno. Son gente homicida. Solo desean la muerte. Su deseo de ellos no es obedecer. Su deseo de ellos es rebelarse. El que no agarra las escrituras, hermanos, para ponerla por obra, tiene un falso maestro. Y por eso se comportan así, porque tienen un falso maestro. Por eso estamos ante la más grande apostasía, la matanza de muchos cristianos, la persecución de muchos cristianos, porque ellos ignoran las escrituras. Ignoran las escrituras. O sea, ignoraron a Dios. Ni caso le hicieron. Por eso la gente va a actuar de acuerdo a su maestro. La gente estará actuando hoy de acuerdo a su maestro. Así piensan, así hablan, así actúan, como se los enseñó su maestro. Su maestro, el diablo. ¿A quiénes llama? A los que no les gusta poner por obra su palabra y él considera que son rebeldes. Porque creen que en 1 Corintios la mujer o el hombre, los hombres, los dos deben de tener señal de autoridad, porque si no se les va a aparecer, que dice, un ángel caído, se le va a aparecer un espíritu engañador. Dice en 1 Corintios 11, versículo 7. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Porque la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Toda mujer que ora, en el versículo 4, todo varón que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Esa palabra afrentar significa es una vergüenza, es una deshonra. La mujer que es, el hombre que es una deshonra para Cristo, que no obedece a Cristo, que no se sujeta a Cristo, es una vergüenza. Quiere orar, quiere profetizar sin sujetarse a la palabra, es una vergüenza. Está deshonrando a Cristo. La mujer, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque es lo mismo que se hubiera rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe de cubrirse. Entonces la mujer que no se sujeta, la mujer que no respeta, la mujer que no entiende, que ora y profetiza, cuando aunque se ponga el velo,
está rapada espiritualmente. Es una mujer engañada por un espíritu engañador. El hombre es un engañado por un espíritu engañador porque no tienen en su cabeza la señal de autoridad. Tienen señal de rebelión. El diablo se va a acercar, los espíritus engañadores se van a acercar a los que son rebeldes, los que son desobedientes. A ellos se van a acercar. A esos van a ser sus maestros. El Espíritu de Dios no enseña, no, hermano, no enseña a la gente insujeta rebelde. No vayan a decir, el Espíritu así me enseñó. Así me enseñó. Si no tienen señal de autoridad, un espíritu los va a engañar. Esa es la cosa del velo. Porque espiritualmente no es el velo, espiritualmente, hermano, es la obediencia. Por eso el hermano dice que espíritu es ¿por qué engañaron a Eva? A Eva, hermano, porque no tenía la señal de autoridad. Por eso se le acercó en el huerto y provocó la rebelión. Lo mismo está sucediendo en este tiempo. Que en el mundo espiritual oran, van a la iglesia, cantan, danzan, hacen todo, pero no hay señal de autoridad. No hay señal de sujeción. Hay señal de rebelión. Señales de homicidas. Que se acercan con la disponibilidad de no obedecer. Imagínense, hermano, un culto, una reunión, sin la más mínima intención de llegar a obedecer a Dios. Confían en sí mismos. Por eso el Señor dijo que los justos son aquellos que hacen justicia, que se sujetan. La justicia es someterse al gobierno de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura, hermano, que ¿cuál era el plan secreto? Por eso la salvación, ¿qué es el plan de salvación? Romano 18 dice, hermano, que el plan de salvación es, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvos. Si tú confiesas que Jesús es el Señor y creyera que Jesús fue levantado entre los muertos, serás salvos. Mucha gente se agarra de este versículo para decir, ya confesé a Jesús como mi Salvador, pero no lo confesaron como Señor, porque la palabra Señor significaba someterse bajo la autoridad, reconocer a Jesús como la máxima autoridad. Y toda persona que confiesa a Jesús como su Salvador tiene que someterse a la autoridad. ¿Cómo iban a probar a los rebeldes? Por medio de la autoridad. ¿Eres rebelde? ¿Eres insujeto? No, no lo soy. Ah, bueno, entonces sujétate. Tú no te mandas solo. Ni tu cuerpo te pertenece, ni nada de lo que tienes te pertenece, ni tu familia te pertenece, nada te pertenece. ¿Por qué cree que el diablo tiene una mentalidad de decir, míos son? En Lucas 4. El plan de salvación, hermano, el plan de salvación es un secreto. La confesión era un secreto, pero que se reveló en el libro de Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así que en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una versión dice, vean lo que dice, hermano, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era echar abajo toda rebelión. Todo hermano, al cielo no van a ir a gente rebelde, eso es lo que quiere hacer el diablo. Pero no van a entrar. No van a entrar. No van a volver a hacer un desastre como lo que hicieron. No van, aunque dice la Escritura, hermano, que el diablo, Satanás los va a reunir a todos sus alumnos, a los que creyeron en la mentira, los que fueron engañados, van a estar con él y le van a hacer la guerra todavía a los santos. Va a ser su último manifestación de rebelión, porque serán echados, entonces serán condenados ahí.
dándonos a conocer, dice, los designios más secretos, dice la versión Fernández, el designio más secreto, el plan que había decidido realizar por medio de Cristo. Reconstruir en Cristo la unidad de todas las cosas, las del cielo y de la tierra. Reconstruir en Cristo. Una versión dice que el propósito, dice, esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Cuál era el plan secreto de confesar a Jesús como su Salvador? Que todo aquel que quiera ser enseñado por Cristo tendrá que sujetarse a la autoridad, tendrá que sujetarse al Espíritu, tendrá que recibir enseñanza del Señor. Y el Señor nunca va a enseñar maldad, no va a enseñar pecado, no va a enseñar rebelión, no va a enseñar insujeción. Y todo aquel que no quiera ser enseñado, instruido por Dios, pues tendrá. Entonces el diablo, tú ves en Proverbios 9, dice que la maldad está llamando a los simples, a los que se creen sabios. Ven acá, yo te voy a enseñar otro tipo de sabiduría, ven acá. No necesitas someterte, ven acá, yo te puedo hacer sabio sin necesidad. Tú eres inteligente, eres muy abusado. Ven acá. Ven acá. La maldad era la sabiduría creada, que se unió a Satanás para poder cometer rebelión en los cielos. Esa sabiduría creada fue llamada maldad. Ese llamado querubín fue llamado Satanás. Que los dos están hoy, su doctrina y él como espíritus engañadores están sobre aquellos que han decidido no poner por obra su palabra, han decidido no obedecer, han decidido no leerla. Si no te enseña el Espíritu de Dios, otro espíritu te va a enseñar. ¿Y sabe qué es lo que te va a enseñar? Rebelión. Rebelión, hermano. ¿Cómo sabemos de que has estado con un espíritu engañador? El Señor le dijo a Adán, a Eva le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Lo primero que dijo, ¿por qué cambiaste la actitud? Has estado escuchando. Eva pasó mucho tiempo escuchando mentiras. ¿Qué mentiras se pasó escuchando? La mentira de la rebelión. La mentira de la insujeción. Los espirituales, hermanos, la iglesia de Cristo no actuarán en rebelión. Los hijos espirituales están en una batalla hoy. Ellos están contra el pecado para no rebelarse contra Dios. Y los carnales están hoy en la batalla contra su hermano, matando y no dando vida. Ellos no pueden dar vida. Dios creó al hombre para que viva en completa armonía con él y que no haya enemistad entre Dios y el hombre. Y mandó a su Santo Espíritu, hermano, al Hijo a reconciliarnos con él por causa del engaño y por causa de la rebelión. Pero hoy el hombre vive rebelándose. No quieren casarse con Cristo. El diablo mandó en sus enseñanzas del diablo en la serpiente de romper con todo lo que es casamiento. Prohibirán casarse con Cristo. Porque la enseñanza del matrimonio, hermano, con Cristo tiene que ver con sujeción. Tiene que ver con eso, con la señal de autoridad. Dice que le prohibirá a la mujer, le prohibirá a la iglesia ser sujeta. Ser sujeta. Y por eso el Señor manda su Santo Espíritu
manda al Hijo de Dios a reconciliarnos con Él por causa del engaño. El mundo vive en rebelión con Él. La amistad con el Señor sería por medio de la obediencia. La amistad será con Él, hermano, por identificarnos como hijos de Dios. Nadie que es hijo de Dios se rebela contra el Padre. Nadie que es hijo de Dios, hermano, era considerado, hermano, un bastardo. Por eso dice la Escritura, con eso termino. Tesalonicenses dice que amaron más. Según de Tesalonicenses 2 dice que amaron la mentira. ¿Qué mentira? Amaban las enseñanzas del diablo. Amaban las enseñanzas, las de Satanás. Porque viven escuchando espíritus engañadores, como le pasó a Eva en el huerto. Aman la mentira, aman la sedición, aman la división, aman las enseñanzas de rebelión, aman la desobediencia. Por eso hermano, Cristo sometió, todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, prometió obediencia, prometió sujeción. La salvación tiene como base la obediencia en la sujeción a Cristo, en la sujeción a las autoridades. La confesión de la fe, hermano, es sujetarse a Cristo y no al diablo. La confesión de la fe, yo confieso a Jesús como mi autoridad. Yo confieso a Jesús como mi Señor. A Él le debo mi obediencia, a Él le debo mi temor, a Él le debo mi vida. Son los que aman la sujeción, porque la iglesia de Cristo se está preparando para las bodas con el Cordero. No se está preparando para ir a dar cuentas por la insujeción, por la rebelión. No, hermano. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, se identifica por medio de la obediencia a los mandamientos y no en creencias y confianza en sí mismos que están haciendo lo correcto, sabiendo que la obediencia no provoca rebelión. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra, a la obediencia? ¿Cuánto tiempo le dedicas, hermano, al Espíritu de Dios? Toda nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestras conductas es reflejo de la búsqueda. Y no solamente reflejo de la búsqueda, sino de quién es nuestro Maestro. La apostasía de hoy, todo lo que estamos viendo hoy, es un reflejo claro que la gente está lejos cada día más de Dios y de la verdad. La apostasía que hoy, la rebelión que hay hoy en el mundo contra los hijos de Dios, es porque han desechado la palabra de Dios y porque se identificaron más con la mentira que con la verdad. Prefieren las enseñanzas del diablo que las enseñanzas del Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos redarguye y nos hace cambiar rápido de opinión. Bendito, y te doy gracias, Espíritu Santo, por tus enseñanzas. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la verdad. Gracias, Señor. Reprendemos todo espíritu engañador, echamos fuera de nuestra vida. Todo tiene que ser con maestros, hermanos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín, aquí por Yochén, hermano. Visítenos. Pero cuando vaya, hermano, si usted no va a venir dispuesto a obedecer, mejor quédese en casa. Porque ya manifiesta de antemano una rebelión, un rechazo, un menosprecio a la palabra. Si no va a venir a la obediencia, si no va a venir a orar y a tener señal de autoridad sobre su vida, ya está en rebelión. Para que le ministre un espíritu contrario y no esté dispuesto a obedecerme, hermano, serán parte del ejército del diablo que está preparando hoy para la gente
que no está dispuesto a obedecer a Dios porque está preparando un ejército de rebelión. Se levantarán contra los obedientes, contra los ungidos, contra los hijos de Dios, hermano, y contra el mismo Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Les esperamos, si usted tiene dispuesto a obedecer al Señor y entregar su vida al Señor realmente, hacer lo correcto, sus oraciones van a ser recibidas, Dios le va a usar. Pero si no, hermano, ¿para qué asistir? Si en realidad de nada le va a servir. Si no, confiará en sí mismo y no por la justicia, por sujetarse a la autoridad. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Donde quiera que esté, congrégate. Vuelve a Cristo. Reconcíliese con Él y deje que el Espíritu de Dios le guíe. Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Y mañana, con la ayuda de nuestro Dios, les esperamos en punto de la, hermano, 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones a todos. Ayúdanos a compartir, hermanos.